Bien, chicos, ya estamos de vuelta. ¿Cuál es nuestra prioridad en este momento? Ingresar ¿a quién? A la UNAM. Estamos considerando ya una de las 10 universidades más importantes del mundo, de acuerdo a la última clasificación, universidad que pertenece a las ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que va a ofertarnos su examen para este próximo mes de julio-agosto. Nosotros estamos ofreciendo un curso que te va a ayudar a ingresar, seguramente, obteniendo el puntaje que requieres para quedarte en cualquiera de estas instituciones. Para ello, recordamos, vamos a desglosar los temarios, vamos a revisar reactivos y vamos a hacer exámenes de simulación. Si te interesa nuestro curso, solamente pagarás 129 pesos semanales. Aquí en nuestra página puedes pedir informes, ponerte en contacto, hacer tus depósitos, porque vamos a arrancar el día de mañana. Nosotros ya tenemos que utilizar todo el tiempo posible. Mañana estaríamos arrancando nuestro curso día martes, día jueves y día sábado en horarios de 1:30 a 3 de la tarde. No estamos haciendo grupos demasiado grandes. El límite es 10 personas por sesión, porque la plataforma de Zoom nos va a permitir tener un contacto directo con ustedes y poder retroalimentar de manera práctica la información en donde nos vayamos atorando. Recuerden que UNAM trae una aplicación de examen de 120 reactivos. Ahorita la gente que estamos capacitando está entre los 85 y 90 reactivos de asertividad. Entonces, esto es excelente, pero nuestra meta es, obviamente, más. El hecho de que sean grupos pequeños, que sean grupos reducidos, permite que estemos trabajando de una forma más directa. 120 reactivos, nuestro promedio ahorita en ese momento está entre 85 y 90 de asertibilidad. Ahora bien, materias que se van a desglosar. Bueno, pues tenemos que ver Historia de México, Historia Universal, por ejemplo, en caso de Historia de México. ¿Sí? No puede ser posible que como mexicanos no tengamos ni el bagaje mínimo de lo que es nuestra historia, ¿verdad? Todo mexicano debe saber que la historia de México aparece en una era, un momento histórico llamado época prehispánica. ¿Por qué se llama época prehispánica? Porque es antes de la llegada de los españoles. De ahí debes de tener un triage. De la época prehispánica debes conocer la cultura olmeca, porque es la cultura madre. Debes de conocer la cultura maya, porque es la donde empieza a desarrollarse la ciencia. Y debes de conocer la cultura azteca, que para algunos también fue llamada cultura mexica. Bien, ¿por qué esta triada? Olmeca, porque es la madre y la fundadora de Mesoamérica. Azteca, porque es la última y es donde se va a dar la caída del Imperio Azteca, y por lo tanto, esto permite entender lo siguiente. Si ya analicé la época prehispánica, ahora me voy al periodo del descubrimiento. Una vez que se da el descubrimiento, los españoles empiezan a utilizar nuestro territorio, y a eso se le llama ¿qué? La colonia, ¿verdad? El descubrimiento y la colonia es el segundo momento histórico que nos interesa. Hay una serie de reformas europeas que empiezan a afectar a las colonias de aquel entonces, provocando que un grupo étnico llamado los criollos empiecen a crear un movimiento al cual le vas a llamar el movimiento de independencia. Tercer momento histórico. Una vez que se da la independencia, nuestro país está totalmente destrozado y requiere de una reestructuración. Entonces, tercer y cuarto momento histórico se le llama reforma. Debes de saber de Juárez, debes de saber de los grandes creadores de leyes y reformas, ¿verdad? Y este movimiento juarista va a provocar que algunos de ellos utilicen sus ideas para que prevalezcan en el poder. ¿Se acuerdan? Se llamó porfiriato. 30 años de porfiriato, 30 años de crecimiento en el país a expensas de capitales extranjeros. Pregunta de examen.
éramos totalmente dependientes del extranjero, aun cuando México empezaba a crecer. El porfiriato provoca la explotación del campesino. El porfiriato provoca un movimiento intelectual. El porfiriato da origen a las causas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, con sus grandes caudillos, ¿verdad?, iba a permitir un nuevo movimiento histórico. Entonces, al regreso, época prehispánica, descubrimiento colonia, independencia, reforma, porfiriato y Revolución Mexicana van a cambiar el orden histórico de México. Nosotros ya no podemos ver a la historia tan plana, tenemos que empezar a ser historiógrafos, es decir, combinar tanto el aspecto político, económico y biológico para entender los diferentes eventos. Un movimiento que es importante para nuestro examen es el llamado cardenismo. Con el cardenismo y su plan sexenal de lograr revolucionar a México en 6 años, empezamos un nuevo cambio, un cambio histórico, ¿verdad?, que por ahí te lo van a evaluar y que, por ejemplo, con varios presidentes después, le van a llamar el milagro mexicano. Ese milagro mexicano se inicia en la década de 1940 y va a terminar hasta 1968. Cuando nos hablan del 68, todos nos acordamos de la matanza de estudiantes, nos acordamos de el licenciado Díaz Ordaz, pero nadie recuerda que Díaz Ordaz fue el que logró restituir las millas náuticas como patrimonio y soberanía nacional, y que gracias a él, por ejemplo, tenemos petróleo, del cual es nuestro principal sustento económico. Bien, no estoy desglosando todos los temas a detalle ahorita, te estoy indicando cómo debes de tener el contexto para que en el momento de la correlación de preguntas sepas, caramba, por lo menos en qué momento histórico te están hablando. No puede ser posible que en 10 minutos haya hecho la cronología, que pasas días y días y hojas y hojas. Bien, sí es cierto, maestro, que nos preguntan sobre los planes y los tratados. Es cierto que nos dicen cuándo fue el crecimiento del 6%. Es cierto que nos dicen quién fue el que le dio el voto a la mujer, Ruiz Cortines. ¿Quién creó Ciudad Universitaria? Miguel Alemán. Es cierto que nos pregunta quién le declara la guerra a las potencias del eje, ¿verdad? Pero todo esto te va a permitir, primero, entender la historia de México y después saber tú mismo resumir de manera precisa para que puedas contestar un examen, obviamente, lo más rápido posible. 10 minutos, podemos desglosar un tema sumamente rápido, sacando ideas principales. Eso es lo que te ofrece nuestro curso. Manejar las ideas principales para que te vuelvas y desarrolles tu capacidad de deductibilidad. Y de esa manera, recuerda, el examen ya trae las respuestas. No tienes que aprenderte preguntas, tienes que aprender a identificar las respuestas correctas. Esperamos que te incorpores a nuestro curso lo antes posible para que podamos, al igual que un servidor y mis compañeros, que formes parte también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un placer y nos vemos pronto.